vamos a empezar porque ya se está haciendo tardecito. Nada más quería aclarar esa parte de la tarea que no estaba la rúbrica porque entré y digo, no pusieron las fuentes, no sé si se les pasó, si no la ven. Esta vez pues fue mi culpa porque no me había dado cuenta que lo había dejado como algo oculto en la plataforma. Bueno, vamos a entrar de lleno ya con el contenido. Algunos, por lo que vi, ya revisaron el material que quedó en la plataforma, los recursos de apoyo. Vi que algunos nada más se fueron con la parte de los videos, porque creo que es más llamativo ver un video que leer un artículo, sobre todo leer el capítulo del libro que les dejé, pero va a ser muy bueno que lo lean, que lo chequen, porque más adelante vamos a retomar ese libro. Ahorita lo dejé ahí para que vieran nada más lo básico, pero más adelante lo vamos a volver a ver. Ese libro entonces va a quedar ahí como un recurso que vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta unidad número 3? Bueno, vamos a ver los modelos psicológicos de los trastornos alimenticios. No solamente de los trastornos alimenticios, sino de la alimentación en general. Voy a tratar de enfocarlo no solamente a las conductas alimenticias patológicas, sino en general, que es lo que nos llega a veces a no tener una alimentación no muy sana. Bueno, vamos a hacer un poco aquí de recapitulación. ¿Qué procesos psicológicos influyen en la alimentación? Que ustedes recuerden, que se relacionan con cómo comemos. La memoria, Las emociones. La atención, Ajá. Memoria, La atención. educación, ¿La qué, perdón, José? la educación. el aprendizaje, Ajá, lo que hemos... Sensación, El sensación. aprendizaje. El aprendizaje, ¿sale? Emoción, sensación, percepción, motivación, motivación también, motivación. emociones, Prácticamente todos los procesos que vimos en la clase pasada, sale en la unidad pasada. Aquí hago un paréntesis, sale educación, es otra cosa, educación es diferente. Aprendizaje es lo que te lleva a la educación, ¿sale? Normalmente decimos yo tengo educación, cuando una persona tiene valores decimos que tiene más educación, ¿no? Educación ya son todos los aprendizajes que tenemos. Entonces ahí entrarían los hábitos alimenticios, pero la educación en sí no es un proceso psicológico, es el resultado de un proceso psicológico, como lo es el aprendizaje. Bien, todo esto va a influir en nuestra conducta alimentaria. ¿Qué es la conducta alimentaria? Bueno, vamos a recapitularlo de forma muy sencilla para avanzar rápido. La conducta alimentaria es todo lo que hacemos relacionado con la ingesta de alimentos, ¿sale? Eso incluye qué comemos, dónde comemos, con quién comemos, qué cantidad comemos, qué tan rápido comemos, etcétera, ¿sale? Los Todo hábitos. lo que hacemos relacionado a esto, exactamente, Cristian, los hábitos alimenticios. Los hábitos que nosotros ya nos hemos formado con los procesos psicológicos básicos, ¿sale? Una cosa nos va a llevar a la otra. Ahora sí, entrando ya de lleno al tema, ¿qué son los modelos psicológicos? Algunos ya lo leyeron, ya lo vieron o ya lo habían visto antes en alguna materia anterior. Quiero pensar que sí. ¿Qué son los modelos psicológicos? Hay como 2, 3 personitas que ya mandaron su tarea, así que ya deben saber o tener una idea más o menos de qué son. profe, no era un conjunto de conductas donde decían que esos puntos específicos eran los que hacían que nosotros formáramos nuestro ambiente social y Más o menos, por ahí va más o menos la idea. Apenas ya no escuché qué más dijiste, pero esa forma de, ¿cómo dijiste? De comportamientos, la forma de actuar que creamos nosotros el ambiente. Bueno, esa es una forma, ese es un modelo. Ese es un ejemplo de modelo psicológico, pero en sí, ¿qué son? En general, ¿qué son los modelos psicológicos? Porque ese que dijiste es un modelo, pero nosotros hablamos de, en general, todos los modelos psicológicos que existen. ¿Qué son? Bueno, veo que por ahí no hay como que mucha información.
que rescatar. No. Está bien, no se No preocupen. he hecho mi tarea, profe. También es para ver qué tanto han visto por su cuenta del tema, ¿sale? O qué tanto habían visto ya en materias anteriores. Si no hay nada que recuperar, pues entonces vamos a plantearlo desde ahí. Los modelos psicológicos son las diferentes formas de proceder que ofrece la psicología. Esto lo hace para estudiar o investigar, para explicar, analizar e intervenir en determinadas circunstancias. En psicología, no sé cómo sea en nutrición, la verdad desconozco, pero hay diferentes formas de estudiar un problema, de analizar un problema, de explicarlo y de intervenir. Y muchos de ellos son contradictorios unos con otros, no son compatibles y no todos tienen la misma eficacia. Sin embargo, hay muchos que se siguen utilizando a pesar de esto. Resaltan 4 tipos de modelos principales. Estos son los modelos psicodinámicos, los modelos cognitivistas, los modelos conductistas y los modelos sistémicos. Todos estos dentro de la psicología. Los psicodinámicos son aquellos que van más ligados a estudiar las fuerzas de la psique, del inconsciente, de todos esos niveles de conciencia que tiene el ser humano. Los cognitivistas estudian la parte de cómo procesamos la información. Se dedican más a estudiar cómo en nuestra mente, en nuestro cerebro, se dan los procesos psicológicos básicos y superiores. Los conductistas se encargan de estudiar la conducta, principalmente la conducta observable, pero también hacen inferencias sobre la conducta no observable, que es lo que ocurre acá, sale de forma privada. Luego tenemos a los sistémicos, finalmente, que son los que estudian cómo se desarrollan los sistemas. No los sistemas informáticos, sino los sistemas sociales, como lo es la familia, como lo son las relaciones interpersonales, con nuestros amigos, con la pareja, en la escuela, etc. Se encarga de ver cómo funciona el ser humano como parte de un sistema. Y según ellos, cuando algo anda mal en el sistema, la persona lo resiente. Asimismo, cuando la persona está mal, el sistema se resiente, ¿sale? Se ve afectado. ¿Preguntas aquí esta parte? Algunos, a lo mejor si ya vieron el material que está en la plataforma, se darán cuenta que no están apareciendo todos estos. ¿Por qué? Porque estos son los modelos psicológicos en general. Ahorita vamos a ver cuáles son los modelos psicológicos que se usan para explicar los trastornos alimenticios, que son básicamente 3 de los que aparecen aquí. Los psicodinámicos, los cognitivistas y los conductistas. Los sistémicos quedan en otra parte. No hay explicación por parte de ellos sobre los trastornos alimenticios, o por lo menos no son tan importantes para nuestra época, no hay suficiente investigación al respecto. Sobre todo la parte cognitiva y conductista se combinan, se complementan para dar su explicación. Bien, vamos a empezar con los modelos psicodinámicos. Los modelos psicodinámicos abogan por el estudio de entidades psíquicas, como ya les mencioné, internas en el individuo para intentar explicar la conducta humana. Igual, su objetivo final es explicar la conducta de los seres humanos, pero lo hacen a través de fuerzas o entidades psíquicas que están dentro de nosotros, que nos guían y que nos rigen. Se considera por esto de carácter dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Que aboga porque existen 2 naturalezas. La naturaleza física o material y la naturaleza intelectual o psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una naturaleza más allá de nosotros que no podemos nosotros comprender así a través de la experiencia de los sentidos. Su principal representante es el psicoanálisis. El modelo psicodinámico en sí vendría siendo, el modelo original es el psicoanálisis. Y del psicoanálisis se desprenden muchos otros. Ahorita nos vamos a centrar en el psicoanálisis porque es el que más se utiliza, bueno, el que más se sigue utilizando de los psicodinámicos para explicar los trastornos alimenticios. Bien, en la parte de aquí donde está el iceberg, que voy a pasar al siguiente diapositivo donde se ve un poco mejor.
nos habla sobre los niveles de conciencia. El principal exponente de esta teoría y el que le dio origen, que alguna vez habrán escuchado su nombre, es Sigmund Freud. Fue el primer psicoanalista. Él era un neurólogo, si mal no recuerdo, que él decía que los problemas, las enfermedades mentales, aquellos a los que llamaban locos, realmente no lo eran por alguna razón física, o sea, no tenían un daño en el cerebro, no tenían alguna descompensación química, sino que era por cosas que estaban viviendo internamente en su mente. Así es como él crea este esquema del iceberg, de lo que se ve y lo que no se ve. Divide la conciencia en tres: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, aquí no me marca el nombre, no sé por qué no se ve en la diapositiva, pero debe estar hasta arriba. El consciente vendría siendo toda la parte donde el hielo sobresale del iceberg, ¿sale? Es la parte más chica, pero que es lo que nosotros alcanzamos a ver, que vendría siendo todo aquello de lo que nosotros somos conscientes. Por ejemplo, soy consciente de que estoy ahorita aquí en la clase de psicología alimentaria, que son las 11:24, y que estoy hablando de esta teoría. Ese sería el consciente. El preconsciente es todo aquello a lo que yo puedo acceder de mi memoria, como lo estoy haciendo yo ahorita. Estoy buscando información, estoy buscando las palabras que ya tengo acá guardadas para poder expresarlas. Vendría siendo la parte que está semisumergida en el agua. Si ustedes vieran un iceberg desde arriba, suponiendo que vayan a una distancia segura, van a poder ver parte del iceberg sumergido, pero lo seguirían viendo, seguirían accediendo a él. Más abajo se encuentra el inconsciente, que es la parte más grande del iceberg. En la parte más grande del iceberg se encuentra todas las vivencias que tenemos, se encuentra todo lo que hemos vivido y de lo cual no somos conscientes. Se encuentran los problemas, se encuentran los traumas, se encuentran las pulsiones, se encuentran nuestros deseos más reprimidos, ahí se encuentra todo esto. Ya una vez que divide estos niveles de la conciencia, pues se dedica a dividir al ser humano, al ente, a la personalidad. La divide en tres también, que es el yo, el superyo y el ello. El yo viene siendo el yo consciente, el que está en el presente y el que puede acceder a sus recuerdos, como lo estoy haciendo yo ahorita, que les estoy hablando, les estoy explicando, pero al mismo tiempo tengo acceso a mi memoria, tengo acceso a mis recuerdos. Luego entraría el ello, que viene siendo toda esta parte, viene siendo la parte reprimida, viene siendo lo que nos impulsa a nuestros deseos más básicos. ¿Cuáles son estos? Todo lo que nos brinden placer. Entra aquí el sexo, entra aquí la alimentación, bueno, comer comida rica, vaya, todo lo que nos causa placer, pero también todos nuestros impulsos agresivos hacia otras personas, las ganas de golpear a esa persona que te cae mal, viene por parte del ello. Y el super yo, por otro lado, es toda esta conciencia moral que viene de la sociedad, es todo lo que nos han enseñado a nosotros. Respeta a tu padre y a tu madre, no debes mentir, ser respetuoso con los demás, etc. Son todas las reglas morales. Y esta es la única que está, si se fijan, aquí se ven en la explicación está del iceberg, se ve la mitad partida porque el super yo está tanto en el nivel consciente, como en el nivel preconsciente, como en el nivel más inconsciente, según esta teoría, claro. Existirían entonces, de alguna otra manera, como tres personas en nosotros, que uno sería en el caso de un ejemplo muy burdo, el diablito que nos habla por acá y el angelito que nos habla de este lado. El diablito vendría siendo el ello, el superior vendría siendo el angelito y el yo pues vendría siendo el que está en medio, ¿sale? El que decide a quién le hace caso y a quién no. Está por acá el diablito diciéndote que rompas la dieta, que no pasa nada, y el angelito por acá diciéndote que la sigas, que te alimentes bien, que comas saludable, que ya comiste pizza ayer, que hoy no puedes comer hamburguesa. Y el diablito está, quiero hamburguesa, quiero hamburguesa, quiero hamburguesa, no me importa, quiero hamburguesa, ¿sale? No me importan las consecuencias. Ese sería un ejemplo muy sencillo aplicado a un evento que se da muy seguido, que es con las personas que no pueden tener una adherencia a un plan de nutrición o a una dieta.
Conceptos básicos. Vamos a verlos de forma muy resumida. ¿Por qué? El psicoanálisis actualmente y todas las teorías psicodinámicas ya están en desuso en el área clínica. Ya casi no se utilizan, pero se siguen utilizando, se siguen presentando. Entonces es muy probable que algún psicólogo que aún utiliza el psicoanálisis les remita a algún paciente utilizando alguno de estos conceptos que tenemos aquí. Entrarían otros aquí, como por ejemplo la transferencia, la contratransferencia, etcétera. Pero esos todavía se utilizan sobre todo en las entrevistas clínicas para conseguir información. Ahorita vamos a ver de qué trata cada uno de estos. Sublimación es cuando tenemos un problema psicológico, algún trauma, algún evento muy frustrante de nuestra niñez y lo sublimamos de alguna manera. Un ejemplo muy claro puede ser que tú tienes algún odio reprimido hacia, por ejemplo, tu padre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tú lo sublimas practicando box. Estás golpeando a otro hombre para sublimar tu deseo inconsciente, supuestamente, de golpear a tu padre. Esa es una teoría. Tú, tienes y así es como lo manejan aquí en el psicoanálisis, tienes un deseo sexual por alguien de tu familia. Lo sublimas comiendo mucha carne. Ese es otro ejemplo de sublimación. Desplazamiento es cuando tú desplazas un deseo que tienes hacia otra persona. Por ejemplo, que te guste alguien de tu misma familia, lo desplazas hacia otra persona que es parecida a esa persona, a ese familiar, pero que socialmente sería aceptable. ¿Qué más? La represión. La represión es cuando nosotros tenemos un deseo muy desbordado, no necesariamente sexual, sino un deseo, por ejemplo, de hacer daño, un ejemplo, por ejemplo, de alguna manía que nosotros podamos tener y que la reprimimos, no la tratamos, no la externamos y eso nos causa a nosotros malestar físico. Proyección. Aquí es cuando nosotros le damos parte de nuestra personalidad, la vemos reflejada en otra persona. Por ejemplo, decimos es que esa persona es muy criticona y nosotros somos muy criticones. O decimos, es que esa persona es muy grosera, no me gusta, me cae mal, y realmente es algo que tenemos nosotros. O sea, es atribuirle a otros lo que yo tengo, lo que me está pasando a mí. Un ejemplo muy sencillo es cuando le dices a otra persona, oye, tienes hambre, ¿verdad? Veo que tienes ganas de comer. Y el que quiere ir a comer eres tú. Tratas de proyectarte en otra persona para que sea esa persona la que te diga a ti, sí, vamos a comer, en lugar de que lo digas tú. Negación. Tan sencillo como suena es negar que quieres algo o que deseas algo. Así de sencillo. ¿Sale? Es negar que sientes atracción sexual por alguien de tu familia, es negar que quieres hacerle daño a alguien de tu familia, es negar que quieres hacerte daño a ti mismo. Negar, tal cual como nos lo dice la palabra. Regresión es cuando nosotros volvemos a una conducta anterior que teníamos. Por ejemplo, un adolescente que no lo dejan salir a los antros, ahorita que hay COVID-19, y se pone a hacer berrinche como si fuera un niño de 5 años. Está teniendo una regresión. Pasa mucho con las personas que llegan a la mediana edad, que tienen estas conductas que tenían en la juventud, de ser un poco más rebeldes, hay algunos que se compran cosas que querían comprar en su juventud, se comportan como cuando eran adolescentes, porque se están sintiendo viejos, entonces recurren a la regresión. Esto también llega a pasar en casos de personas que ya tuvieron un trastorno alimenticio en su adolescencia y en la adultez la vuelven a tener, porque están teniendo una regresión. Cuando ellos se deprimían y eran jóvenes, comían mucho. Y ahora, enfrentando los problemas de la vida adulta, vuelven a esta conducta de comer bastante, de darse atracones. ¿Qué más? Formación reactiva. La formación reactiva es cuando hacemos todo lo contrario a lo que nosotros estamos sintiendo. Un ejemplo muy claro son una persona que, por ejemplo, es homosexual y se da mucho esa parte de que es homosexual, no se acepta a sí mismo
Y la formación reactiva que tiene es atacarlos, atacar a las personas que tienen esta preferencia sexual. Es algo que se ve muy seguido. Otro ejemplo puede ser que tú envidias las características de alguien, quisieras ser como esa persona, pero no puedes y entonces le atacas. Haces todo lo contrario a lo que estás sintiendo. Tú admiras a una persona, pero le atacas. Así que bueno, que ya empezaron a poner sus nombres. Pongan sus nombres, ya saben, en el chat, antes de que avancemos más. Antes de que se acabe el tiempo de que puedan ponerlo. Y el siguiente vendría siendo el aislamiento, que es separar eso que nosotros tenemos, separarlo, por decirlo de alguna manera, ese deseo, principalmente sexual, o ese deseo agresivo, de la persona o el objeto que nosotros estamos teniendo en ese momento. Pero también va a hacer que desarrollemos algún otro problema. Tú separas, por ejemplo, la atracción sexual hacia alguien de tu familia, que socialmente está mal visto, puedes desarrollar algún otro tipo de problema, como lo puede ser un trastorno alimentario, como lo puede ser un trastorno de personalidad, como lo pueden ser muchos otros. Les repito por última vez, esto, lo que acabamos de ver, es una teoría que ya está en desuso. Solo se lo estoy explicando por si algún psicólogo en algún momento llegara a utilizar uno de estos conceptos, ustedes sepan más o menos de qué está hablando. ¿Sale? Porque ya esto es algo como que ya va para afuera, ya casi no se utiliza. Explicación de trastornos alimenticios. Bueno, sostiene que estas fuerzas psíquicas en nosotros, al no expresarlas, al no expresar principalmente los impulsos de placer y los impulsos agresivos, nos van a causar un daño. Van a hacer que tengamos conductas extrañas o anormales. Un ejemplo aquí es que sostiene que la anorexia es un tipo de neurosis, argumentando dicho trastorno tan frecuente en las adolescentes parece que se presenta tras una detenida observación una melancolía en presencia de una sexualidad rudimentaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la anorexia es una forma en la cual una persona expresa una sexualidad poco desarrollada. Una sexualidad que va muy ligada a una figura muy estética, que al final de cuentas termina siendo poco estética. Pero eso le va a causar problemas a la persona, le va a causar problemas principalmente a las mujeres, porque la sexualidad, así como la ven en el psicoanálisis, va muy ligada a la forma que tiene la mujer o a la forma que tiene el hombre. Entonces la mujer, al no alcanzar esto, entra en un estado de neurosis. La neurosis es un malestar psíquico que nos lleva a cometer conductas extremas, como lo puede ser dejar de comer, como lo puede ser hacer mucho ejercicio, como lo puede hacer incluso esta conducta de utilizar laxantes. Bueno, van a utilizar medidas extremas para conseguir expresar esa sexualidad poco desarrollada que tienen. Hay muchas variaciones en la explicación que da el psicoanálisis, por eso se dice que es una teoría, es un enfoque que va en desuso, porque hay muchas contradicciones entre los diferentes teóricos, entre los diferentes enfoques. Uno de estos nos dice, se expresa en la perspectiva transpersonal junguiana. Junguiana hace referencia a Jung, que fue otro psicoanalista que trata de explicar la anorexia principalmente. Dice aquí que puede ser un camino hacia la individuación, en el que la mujer se reúne con la madre y recupera para sí el significado que tiene para ella su existencia femenina. Traduzco, esto lo están haciendo para tratar de acercarse a la madre, para llamar la atención de ella, y que de esta manera la madre le transfiera sus características femeninas. Lo que observó aquí es que muchas de las niñas, de las chicas, principalmente adolescentes, que realizaban esas conductas ligadas con la anorexia, es porque su madre tenía un cuerpo muy femenino, muy estético, y ellas no. Entonces, hacían esto para llamar su atención y que de alguna otra manera esa energía se les transfiriera a ellas. Como podemos ver, es muy diferente este modelo de explicación con el anterior.
Y actualmente no hay nada que sustente estas teorías, no hay nada que nos diga que esto siempre sucede así. Lo que hicieron en aquel momento es generalizar de una forma muy, muy poco ética a todas las personas, encasillarlas dentro de una misma bolsita y decir que todas tenían el mismo problema. ¿Qué pasó? Que cuando comenzaron a ver hombres con anorexia ya no sabían cómo dar una explicación al respecto, porque todas las explicaciones que tenían iban más hacia la parte de las mujeres y el cuerpo femenino. Luego también se argumentó que los hombres que sufren esto era porque eran homosexuales. Y realmente no es así, porque pues, nada tenía que ver su orientación sexual con su trastorno alimenticio. Entonces, este modelo podemos decir que tiene muchas desventajas. Y hago énfasis en que aprendan este modelo para entender los pacientes que les llegue a mandar un psicoanalista, no para tratarlos, no para explicar su trastorno desde estos problemas, porque son muy cerrados. Hay muchas mujeres que no tienen un problema necesariamente con su madre o con su padre o con su sexualidad y aún así pueden desarrollar anorexia. Hombres que no tienen ningún tipo de problema respecto a la sexualidad, respecto a su ideal masculino o femenino y pueden desarrollar este tipo de trastornos alimenticios. ¿Sale? ¿Qué desventajas hay? Bueno, carencia de evidencia empírica. No hay suficientes estudios experimentales que nos demuestren que realmente las personas tienen estos trastornos por esos motivos. Incompatibilidad con otras disciplinas. La idea esta de la atracción sexual principalmente hacia el padre o la madre o los familiares más cercanos se contradice con varias teorías de la selección natural principalmente, que nos sentimos naturalmente atraídos a quienes son diferentes a nosotros y no a quienes son similares. Explicaciones circulares. ¿Qué es una explicación circular? Quiere decir que se utiliza, les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Él está llorando porque está triste. Está triste porque está llorando. ¿Ya lo entendieron? ¿Les quedó claro esa explicación circular? Él se está riendo porque está divertido. Él está divertido porque se está riendo. Es una explicación que me lleva del punto A al punto B y luego otra vez se hace un círculo, por eso se llama explicación circular. Él tiene anorexia porque tiene una neurosis. Él tiene una neurosis porque tiene anorexia. ¿Ya se entendió? Es una explicación donde la explicación 1 me sirve para explicar el otro fenómeno. Y se va haciendo un círculo que no me lleva a ningún lado. No puede falsearse. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas incongruencias cuando uno quiere hacer experimentación, cuando uno quiere hacer investigación, porque si uno dice que si el paciente dice que no tiene el problema que nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, que le digas tú a una paciente con anorexia que tiene problemas respecto a la imagen femenina de sí misma, con respecto a su madre, ella te puede decir que no tiene ningún problema con su mamá. Entonces tú puedes decir que está cayendo en el mecanismo de defensa de la negación. No, lo que pasa es que tú realmente lo estás negando. O no, es que tú estás desplazando tu problema. Recordemos estos conceptos de acá. Se pueden utilizar de forma indiscriminada para decir que yo tengo la razón. Y por lo tanto, tú no puedes decirme que yo estoy en algo falso, por eso se dice infalsable, porque automáticamente yo puedo utilizar uno de estos y decir que estás cayendo en negación, que estás cayendo en proyección, que estás cayendo en represión, que estás cayendo en formación reactiva, etc. Yo puedo utilizarlos para sí o sí tener la razón. Y eso es algo que va a dificultar mucho que el paciente se recupere. Terapia potencialmente iatrogénica. ¿Qué es iatrogénica? No sé si ya han escuchado ese término. Que la terapia o el método que se utiliza es más probable que termine desarrollando otros trastornos u otras enfermedades en el paciente en lugar de curarlo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que puede traer otros problemas a colación. Puede que la persona desarrolle depresión, puede que la persona desarrolle ansiedad,
Puede que la persona desarrolle conductas autolesivas. ¿Por qué? Porque se da el caso de que el psicoanalista empieza a trabajar con un problema con su madre que realmente nunca existió ese problema con la madre, y por estar tratando algo que no existe, el otro trastorno, el que sí es el trastorno, el que sí es el problema, va incrementándose. Y si son conductas como por ejemplo depresivas, la persona tiende al final a desarrollar depresión. En lugar de curarse de su anorexia, termina desarrollando anorexia junto con una depresión o junto con una ansiedad. Por eso se le llama iatrogénica o potencialmente iatrogénica. Puede dar problemas en lugar de dar soluciones. Y finalmente es muy susceptible a la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a vista del psicoanalista va a ser lo que él diga, va a ser lo que él vea. Y tanto puede ser un problema con la imagen corporal, puede ser un problema con la madre, puede ser un problema con el padre, puede ser un problema con, por ejemplo, el querer hacerle daño a alguien más. Se podría hacer un ejemplo de proyección, donde la persona quiere hacerle daño a alguien más, pero no puede, por lo tanto se hace daño a sí mismo, privándose de la comida. Esa puede ser una explicación, pero al final de cuentas va a ser una explicación subjetiva, no objetiva del problema. Entonces dicen, maestro, ¿por qué nos está explicando que todo esto no sirve? Entonces, ¿para qué nos lo enseña? Para que ustedes sepan identificar cuando un paciente está recibiendo un mal tratamiento, principalmente por la parte de potencialmente iatrogénica. Si ustedes llegaran a remitir a algún paciente con un trastorno alimenticio y el reporte del psicólogo va por ese lado de no se alimenta porque realmente quiere hacerle daño a otro, entonces se hace daño a sí mismo. Cuidado, es un diagnóstico, un tratamiento potencialmente iatrogénico. Quiere decir que en algún momento el psicólogo va a comenzar a tratar cosas que no tienen nada que ver con el problema y deben tener mucho ojo por esa parte. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, hasta este punto? ¿No? Si no, ya saben, nada más muevan la cabeza y díganme, no, maestro, no hay ninguna pregunta. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, ¿cuáles son los modelos que más se utilizan y que tienen más validez actualmente? Tenemos dos principales, que son el modelo bioconductual y el modelo cognitivo-conductual, que los dos van más ligados a explicar las conductas en funciones científicas. Este tipo de modelos explicativos toman en cuenta la naturaleza del ser humano como ente biológico, como animales, que es lo que somos al final de cuentas, al final del día. Y las leyes que rigen su conducta. Es de carácter monista y se guían por el método científico. ¿Qué quiere decir de carácter monista? Que no reconoce la existencia de entidades psíquicas, de elementos de la personalidad que estén dentro de nosotros, de un mundo que no podemos conocer, sino que se centra más en lo material, en aquello que puede medirse y que puede analizar las teorías, la biología más de la biología. Explicación de los trastornos alimenticios. De momento lo vamos a dejar así porque más adelante lo vamos a ver a profundidad. Todo la investigación de Eplin y Pierce lo vamos a desarrollar con calma más adelante. Ahorita ya se está terminando el tiempo. Pero básicamente lo que ellos encontraron fue esto: factores culturales, factores conductuales y factores biológicos. Eso es lo que va a originar la mayoría de los trastornos alimenticios. En este caso, la anorexia, un ideal de belleza occidental cuya característica es la extrema delgadez o cierta delgadez, reforzamiento de las dietas restrictivas y el incremento de actividad física. Alguien nos dice que está haciendo una dieta súper restrictiva de solamente como 2 veces al día y hay personas que tienden a reforzarle eso. Se lo aplauden, se admira a la persona que llega a hacer eso cuando no debería ser así. Pero pues se hace. Entonces, como esto refuerza, esto va haciendo que la persona aumente esta restricción de comida. Y tenemos también el factor biológico. Los síntomas físicos y psicológicos de la anorexia van seguidos antes que precedidos por la actividad inducida por el hambre.
un ser vivo que aprende a dominar el hambre es muy peligroso, porque el hambre en sí nos indica que necesitamos alimento. Entonces, si llegan a resistirse al hambre, entonces ya tienen ganado por ahí un factor que va a predisponer a que sigan haciendo esto. Porque el hambre es algo que naturalmente nos lleva a una respuesta natural que tienen todos los organismos, la cual es la ingesta de alimentos. Pero cuando un ser vivo aprende a dominar a dominar el hambre, entonces vienen los síntomas físicos y psicológicos, que viene siendo que ya no sufren por esta parte de no consumir alimentos. En los síntomas físicos comienza la absorción de las grasas, sale a utilizarse la grasa que normalmente estaba ya almacenada. A veces también hay pérdida de músculo y de otros nutrientes que necesitamos, pero va precedido por la actividad inducida por el hambre, por la actividad de controlarla, ¿sale? De la privación del alimento principalmente. Ay, ¿qué pasa? Ok, factores biológicos van ligados a la forma en que un organismo reacciona a la ingesta de alimentos, la tendencia a buscar ciertos alimentos, la función que estos tienen y los periodos en los cuales son requeridos. De forma muy sintetizada es todo lo que nosotros como seres humanos tenemos como tendencia alimenticia. Sabemos que nos gustan más los sabores dulces, los sabores salados, las grasas, la carne, todo eso es lo que nosotros nos viene a caer. Entonces, cuando nosotros aprendemos a resistirnos a esto, puede haber dos cosas. O desarrollamos una conducta alimentaria saludable o nos vamos al extremo. Desarrollamos una conducta alimentaria no saludable. Desarrollamos un trastorno alimenticio. Hey, caray, me regreso rápidamente. Aquí, evolución de la conducta. Todas esas conductas que tenemos son origen de la selección natural. Ustedes recordarán que es la selección natural, la han visto desde la secundaria, creo, si mal no recuerdo. Que es que los organismos que sobreviven son aquellos que se adaptan, ¿verdad?, a su entorno. ¿Siguen escribiendo en el chat? Ok, está muy bien. Dice aquí, las cualidades psicológicas son producto también de la adaptación al medio ambiente. La búsqueda de la comida, tanto la privación de la comida, son originados por la historia evolutiva del ser humano. Como ya les había mencionado, en aquel momento los seres humanos, si había alimento era porque se lo iban a consumir, lo iban a comer, porque no sabían cuándo iba a volver a haber alimento, cuándo iban a volver a ver a un mamut, a un animal de aquella época. No sabían cuándo iban a poder cazarlo, no sabían cuántos iban a sobrevivir a la cacería. Entonces tenían que aprovechar y comer lo más que podían. Terminaban con una barrigota así casi como si estuvieran embarazados, porque tenían que aprovechar, tenían que hacerlo, pero también tenían esta tendencia a los periodos muy largos sin comer, que nos lleva a esa parte de la privación del alimento. Cuando alguien domina eso, no lo hacían por gusto ellos, lo hacían porque no había nada que comer. Y cuando uno aprende a llevar esa privación del alimento, puede ser, y repito, puede ser un factor para desarrollar un trastorno alimenticio como lo es la anorexia. Bien, ya nos pasamos del tiempo, tampoco empezamos a tiempo, vaya, pero pregunto, ¿hay hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto al tema o respecto a la tarea?